Buenas, buenas, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a una nueva clase. Hoy nos toca charlar acerca del tejido muscular. Es una clase, la verdad, muy importante. En este video nos vamos a enfocar básicamente en lo que son las generalidades, las características que tienen que conocer y en los tres tipos de tejidos musculares que van a ver a lo largo de la cursada. Para un próximo video vamos a ver lo que es sarcómero y contracción muscular, que es un tema más bien teórico. Así que por ahora me voy a enfocar en estos temas que son más prácticos y que son muy importantes para que conozcan, ¿sí? Así que empecemos. Bueno, en cuanto a las características del tejido muscular, vamos a ver de que es un tejido básico, que está vascularizado e inervado, ¿sí? Recuerden que tenemos cuatro tipos de tejidos básicos: el epitelio, el conectivo, el muscular y el nervioso. Después vamos a decir que está vascularizado e inervado, o sea que va a poseer vasos sanguíneos y va a poseer también nervios. Vasos sanguíneos que lo están irrigando y nervios que lo van a estar inervando. Piensen de que seguro ahora están cursando anatomía, están viendo locomotor, están viendo miembro superior, miembro inferior, y ahí van a ver de que hay un montón de músculos, de que van a estar bien irrigados, o sea que les van a estar llegando vasos sanguíneos, y también va a haber nervios que los van a estar inervando justamente para que realicen su función. En cuanto a la composición histológica, vamos a ver de que va a estar formada por fibras musculares y matriz extracelular. Acá vamos a tomar como sinónimo la palabra fibra muscular con célula muscular, ¿sí? La célula muscular va a ser la fibra muscular. Esto es para que no se confundan con lo que es tejido conectivo, que seguramente ya vimos el tema de fibra de colágeno, fibras elásticas, reticulares, que ahí hablamos de proteínas que van a estar formando de la matriz extracelular. Bueno, acá las fibras, ¿sí? Cuando hablamos de palabra fibras, vamos a estar hablando de las células, ¿sí? Fibra muscular es igual a célula muscular. Y también, obviamente, va a estar conformado por matriz extracelular, que acá la matriz extracelular no va a ser muy importante, ¿sí? Suele presentar agua, iones, fibras reticulares, pero la verdad que acá la matriz extracelular no es tan importante. Obviamente la estrella va a ser la fibra muscular. Su función principal va a ser la contracción muscular, ¿sí? Obviamente que la contracción muscular va a ser la gran característica de este tejido. Esa posibilidad de acortarse va a generar el movimiento. El movimiento nuestro, ¿sí? Por ejemplo, al levantar el mate, por ejemplo, así como de pararnos, caminar, salir a correr, sentarnos, ¿sí? Que va a estar presente, por ejemplo, en distintos órganos, en distintas vísceras, va a generar, por ejemplo, ¿no? La contracción de las paredes del tubo digestivo y van a encargarse del peristaltismo y de mover el bolo alimenticio. También vamos a ver de que va a tener la capacidad del corazón de contraerse y bombear sangre. Entonces fíjense cómo la contracción muscular es un fenómeno muy importante para nuestro cuerpo. Y vamos a ver de que se va a clasificar en dos tipos del tejido muscular. Por un lado vamos a tener a los músculos que van a ser estriados y por el otro lado tenemos a los músculos lisos. Esto se debe según a la presencia del sarcómero o no. Vamos a ver que el sarcómero es la unidad estructural y funcional del tejido muscular estriado. Este sarcómero se debe básicamente a los miofilamentos de actina, miosina y de otras proteínas más que, por la manera en la cual se organizan, van a garantizar la contracción de ese músculo estriado. Pero no solamente eso, sino que también le va a dar una propiedad que la podemos observar en el microscopio óptico tenido con hematoxilina y eosina, en los preparados tenidos con hematoxilina y eosina, y es que se observan algunas estriaciones transversales, ¿sí? Que van a ser como unas especies de banditas que van a ser muy visibles en los preparados. Entonces eso nos va a permitir diferenciarlos, ¿sí? Por un lado vamos a tener al músculo estriado, ¿sí? O al tejido muscular estriado, donde tenemos al estriado esquelético y al estriado cardíaco. Estos dos van a tener sarcómero, por ende van a tener estriaciones transversales. Mientras que el tejido muscular liso, ¿sí? El músculo liso, no va a tener sarcómero, por ende, no va a tener a las extracciones transversales, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hacer la diferencia entre estos tres tipos de tejido muscular. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de ellos por separado. Vamos a ver primero tejido muscular estriado esquelético, luego el estriado cardíaco y por último el liso. Buenísimo.
Bueno, arranquemos con el tejido muscular estriosquelético. Este tejido muscular estriosquelético va a estar formando parte de los músculos del aparato locomotor, ¿sí? Los músculos que van a ver en anatomía, ¿sí? En lo que son miembro superior, miembro inferior. También los vamos a ver en algunos órganos, como puede ser, por ejemplo, la lengua, como puede ser, por ejemplo, el tercio superior del esófago, ¿sí? Que son preparados que están en las cátedras de histología. Así que seguramente si le llegan a tomar alguno de esos preparados, van a poder observar este tejido muscular. Bien, veamos las imágenes. Nosotros vamos a ver acá dos cortes distintos. Tenemos un corte longitudinal a la izquierda y un corte transversal a la derecha. Entonces vamos a ver las características de estas fibras musculares que están formando al tejido muscular estriosquelético, ¿sí? Fíjense en que las células son muy largas, tiene una longitud muy importante. Siempre se dice que la fibra muscular tiene la misma longitud que el músculo en el cual está presente. Por ejemplo, si están hablando del músculo sartorio, que es un músculo que mide 1 metro, que está en el muslo, ¿sí? En lo que sería miembro inferior, vamos a ver que las fibras musculares también van a medir 1 metro, ¿sí? O sea que la longitud va a ser muy larga, ¿sí? Muy extensa. En cuanto a los núcleos, fíjense en que se observan rápidamente varios núcleos formando parte de estas fibras y esos núcleos tienen una disposición bastante característica, ¿sí? Se dice que los núcleos son subsarcolémicos o periféricos. Cuando digo subsarcolémicos, hago referencia a que están justo por debajo del sarcolema. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué carajo será el sarcolema? El sarcolema es la membrana plasmática de la fibra, ¿sí? De la fibra muscular. Acá vamos a ver que los nombres van a variar un poco, ¿sí? Fibra muscular va a ser lo mismo que célula muscular. Cuando hablamos de sarcolema, vamos a ver de que es lo mismo que hablar de membrana plasmática. Después vamos a ver de que hay algunas organelas que también van a cambiar su nombre, ¿sí? Por ejemplo, lo que sería retículo endoplasmático liso va a ser conocido como retículo sarcoplásmico. Vamos a ver que las mitocondrias se las llaman sarcosomas. Y después también vamos a tener a el citoplasma, que es conocido como sarcoplasma, ¿sí? Bueno, nada, son diferencias en lo que sería la nomenclatura, ¿sí? La terminología, pero nada, se los digo así fácil como para que se acuerden y nada, no se los confundan porque a veces les van a preguntar en un choice y no les van a poner membrana plasmática, les van a poner sarcolema, o si les hablan algo de retículo endoplasmático liso, no les van a poner REL, sino les van a poner retículo sarcoplásmico. Entonces uno tiene que estar vivo para esas cosas y entender de que estamos hablando específicamente de este tipo de tejido. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos con las características de las fibras. Vemos que tienen una gran longitud con los núcleos que van a ser múltiples núcleos y que van a ser periféricos o subsarcolémicos y claramente se ve en este corte longitudinal estas estriaciones que corresponden a las estriaciones transversales. Fíjense en que como a simple vista se ve como que estuviera todo rayado el preparado, ¿sí? Eso es característico de ver en el corte longitudinal. A diferencia del corte transversal que no se puede ver, ¿sí? Fíjense en que acá vemos múltiples fibras y fíjense en que si vemos acá las fibras, vamos a ver de que también tiene los núcleos en la periferia, que es donde se pueden marcar, pero no se observa a simple vista la presencia de lo que sería esas extracciones transversales. También otra de las cosas que se puede observar en los preparados y en el tejido muscular es la presencia de tejido conectivo, como se ve acá, que va a estar bordeando a las fibras. Ya vamos a ver ahora más adelante cómo denominamos a ese tejido conectivo. Bueno, acá lo estamos viendo la misma imagen, simplemente que con más detalle, ¿sí? Fíjense en cómo vemos a simple vista la presencia de las estriaciones transversales. Vamos a ver la presencia de los múltiples núcleos presentes en la fibra, ¿sí? Periféricos o subsarcolémicos, y obviamente se observa la abundante acidofilia de este tejido, ¿sí? Vamos a ver que el citoplasma del tejido muscular va a ser muy acidófilo, y esa acidofilia se debe a dos cosas.
Por un lado, los miofilamentos y las proteínas que están formando al sarcómero van a tener una gran afinidad con la eosina, entonces los vamos a ver acidófilos, ¿sí? Los vamos a ver con un color rojizo importante. Y por otro lado, vamos a tener muchas mitocondrias en el citoplasma de estas células. Piensan que la contracción muscular requiere de un gasto de energía importante. Entonces vamos a tener muchas mitocondrias para poder generar esos ATP que van a ser claves para poder llevar a cabo la contracción. Bueno, ahora vamos a dibujar una fibra muscular para que puedan imaginarse a ver de cómo es esta fibra y las diferencias en cuanto a lo que es el corte, ¿sí? Vamos a ver de que las fibras son así, alargadas, longitudinales, con los múltiples núcleos en la periferia, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el corte así longitudinal, lógicamente vamos a ver a la fibra así, con las estriaciones y con los núcleos alargados. Ahora, si hacemos el corte así, que este sería el corte transversal, vamos a ver que los núcleos van a ser redonditos, ¿sí? Es como si cortamos la fibra y la viéramos desde el costado. Entonces vamos a ver la presencia de los núcleos así en la periferia, ¿sí? Y no los vamos a ver alargados, sino que en este caso los vamos a ver redondos. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen, sí? Vemos acá los núcleos en la periferia. No vamos a poder ver a las estriaciones transversales. Fíjense en que se lo ve como si fuera liso. Y fíjense en acá el mismo tipo de tejido muscular. Está lleno de estas estriaciones transversales típicas debido al sarcómero. ¿Ok? Y vemos la presencia acá típica de lo que es el tejido conectivo entre las fibras musculares, que ahora después vamos a charlar de cómo se denominan eso. Bueno, entonces vamos a ver acá un poquito de la disposición de las fibras musculares y un poco acerca de su ultraestructura, ¿sí? Acá vemos a la fibra que va a estar conformando el tejido muscular esquelético y básicamente se le hizo un cortecito y intentó representar a lo que sería la célula. Acá vamos a tener lo que sería en rojo la membrana plasmática. Esta membrana plasmática, recuerden que se la llama sarcolema. Vamos a ver acá la presencia de retículo sarcoplásmico, que es el REL. Vamos a tener a los núcleos acá en la periferia, subsarcolémicos. Vamos a ver la presencia de mitocondrias, que acá son sarcosomas. Y vamos a ver que en su interior vamos a ver la presencia de miofibrillas. Las miofibrillas van a estar compuestas por los distintos miofilamentos, que son estos que están graficados acá. Y estos miofilamentos van a estar organizados de una manera que conforman a los sarcómeros, ¿sí? Los sarcómeros representan la unidad estructural y funcional del tejido muscular estriado, ¿sí? Acá vamos a ver de que va a estar delimitado por estos discos Z y en su interior vamos a ver a los miofilamentos de miosina y de actina, ¿sí? Estos se van a encargar de acortarse y al acortarse lo que generan es la contracción, ¿sí? Básicamente van a estar todo el tiempo acercándose y relajándose, ¿sí? Se contrae el músculo, se relaja, se contrae el músculo, se relaja. Y de esta manera ese acortamiento va a permitir el movimiento. En cuanto al mecanismo fisiológico de la contracción y bien cómo se dispone el sarcómero, vamos a verlo en otro video, ¿sí? Lo que tienen que saber es básicamente estudiar bien las bandas de cada una y qué pasa con las bandas durante la contracción. Van a ver de que siempre las bandas se van a terminar acortando, sobre todo la banda H, la banda I, los discos Z se van a cortar, ¿sí? La única que va a permanecer constante es la banda A, ¿sí? Es la única que se va a permanecer constante, ¿sí? Así que, nada, eso es lo importante de esto, ¿sí? Después les voy a hacer otro videito para que lo tengan más claro. Acá podemos ver la presencia del tejido conectivo que va a estar recubriendo a las fibras, a los fascículos y al músculo. Vamos a ver que las fibras musculares, ¿sí? Individualmente van a estar recubiertas por tejido conectivo. Es típicamente clasificado como un tejido conectivo laxo y a ese tejido conectivo laxo lo vamos a conocer como endomisio, ¿sí? Y va a ser este que va a recubrir a una fibra muscular sola. Luego vamos a ver que el conjunto de estas fibras musculares la vamos a reconocer como un fascículo, ¿sí? Un fascículo va a ser un conjunto de fibras musculares.
y este fascículo va a estar recubierto por tejido conectivo también, ya un poco más denso, que lo vamos a conocer con el nombre de perimicio, ¿sí? Entonces acá vamos a ver varios fascículos musculares que van a estar formando un músculo y que van a estar recubiertos por un tejido que se lo conoce como perimicio. Y ahora, a la totalidad del músculo, como se ve acá, va a también tener tejido conectivo ya mucho más denso, que se lo reconoce como epimicio, ¿sí? Este tejido conectivo denso que va a estar recubriendo a todo el músculo lo llamamos epimicio. Entonces, para resumir y que no se vuelvan locos, tenemos al endomicio, que va a ser el tejido conectivo que recubre a una sola fibra muscular. Después tenemos el perimicio, que va a recubrir al fascículo muscular. Y luego tenemos el epimicio, que recubre a todo el músculo. ¿Ok? Obviamente el endomicio va a ser laxo y de a poco se va a ir haciendo más denso hasta recubrir todo el músculo, que es el epimicio. ¿Ok? Eso sería básicamente lo importante que tienen que saber de eso. Esto es típico de los músculos estriados esqueléticos, ¿sí? Y acá tenemos otras imágenes donde podemos ver un poco la disposición de la fibra muscular, ¿sí? Acá lo que vemos es la presencia de la membrana plasmática, que es el sarcolema. Vemos acá cómo se observa el núcleo en la periferia, subsarcolémico, ¿sí? Justo por debajo del sarcolema. Y acá vemos la disposición de las miofibrillas, ¿sí? Todo este paquete que se ve acá son todas miofibrillas que van a estar formando el citoplasma de estas células, ¿sí? También vamos a ver abundantes mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias más los miofilamentos y todas las proteínas que van a formar el sarcómero le van a aportar la acidofilia a estas células, ¿sí? Y acá vemos algunas regiones importantes, como son, por ejemplo, el túbulo T o tubo T, que va a ser una invaginación de la membrana plasmática, o sea, del sarcolema. También está la cisterna terminal, que es una dilatación del REL, del retículo sarcoplásmico, y que forma una triada. Esas triadas suelen ser características y van a participar del proceso de contracción muscular, ¿sí? Entonces, nada, esto lo vamos a profundizar un poquito más en el próximo video, ¿sí? Recuerden que dentro de las miofibrillas vamos a tener a los miofilamentos, ¿sí? Que van a formar al sarcómero. O sea, fibra muscular, miofibrillas, miofilamentos. Y esos miofilamentos se organizan y dan origen al sarcómero, ¿ok? Esa sería como la disposición estructural de estas células. Sé que es un poco complejo, así que por favor, si no se entiende en este video, no duden en preguntarme al WhatsApp, ustedes mis alumnos, que lo tienen, así que pregúntenme, no hay ningún tipo de problema. Bueno, eso en cuanto al músculo estriado esquelético. Ahora tenemos que hablar acerca del estriado cardíaco. En el estriado cardíaco vamos a ver de que las fibras musculares, en este caso, van a estar como ramificadas, ¿sí? Van a presentar como prolongaciones y va a tener una forma bastante particular que se la conoce como empantalón, ¿sí? Fíjense en que las fibras es como que tienen esas estructuras como si fuera en pantalón, ¿sí? Acá se observa como un poquito mejor eso, ¿sí? Fíjense en que están todas ramificadas y están unidas por uniones que van a ser muy importantes y que se las conocen como discos intercalares, también conocidos como bandas escaleriformes. Eso es clave porque vamos a ver de que estas fibras van a tener una contracción muy coordinada, ¿sí? Justamente para que se produzca una sístole, una diástole, de que primero se contraigan las aurículas, después se contraigan los ventrículos, todo eso genera de que el corazón presente una musculatura de que funcione de manera coordinada. Y para que se produzca eso, vamos a ver de que se presentan estos discos intercalares que van a permitir esa contracción coordinada del músculo, ¿sí? Entonces vamos a ver de que las fibras musculares van a tener esas típicas prolongaciones, como en pantalón. Vamos a ver de que también suele presentar un núcleo central, ¿sí? Más redondito, más ovalado, y que va a ser único, ¿sí?
También algunas células pueden llegar a tener dos núcleos. Entonces vamos a ver de que los núcleos van a ser centrales, más ovalados, pueden ser únicos en la mayoría de los casos, en pocos casos puede llegar a haber hasta dos núcleos, pero no más que eso, ¿sí? Suele tener una acidofilia importante y lo que vemos es de que se suele ver en los preparados un halo perinuclear, ¿sí? Vamos a verlo en la otra imagen que se ve mucho mejor, que es una región HI negativa que es típica de estas células. Si nosotros lo vemos en el preparado, vamos a ver así. Vamos a ver de que las células, las fibras musculares en el estriado esquelético, van a verse así, ¿sí? Con las prolongaciones, con estos discos intercalares que se observan, ¿sí? Como escaleritas que van a estar uniendo a las células con una tinción mucho más intensa, todo bien, bien acidófilo y donde vemos que el núcleo va a ser central, ¿sí? Muchas veces se observa el nucleolo y vamos a ver esta región HI negativa alrededor. Esperen que lo borro, así se ve bien de vuelta, ¿sí? Fíjense en que acá tenemos el núcleo y alrededor del núcleo vemos esta región HI negativa. Esta región HI negativa corresponde a depósitos de glucógeno. Vamos a ver de que debido a la gran actividad que presenta esta célula, presenta un halo perinuclear, o sea, un halo quiere decir algo que rodea una estructura, ¿sí? En este caso, ese halo va a ser perinuclear, o sea, va a bordear todo lo que es el núcleo y va a poseer gránulos con glucógeno en su interior. El glucógeno es básicamente hidratos de carbono, ¿sí? Entonces los hidratos de carbono vamos a ver de que no se van a teñir con hematoxilina ni con eosina. Recuerden que son neutros eléctricamente. Entonces vamos a ver que esos gránulos no se van a teñir. Entonces vamos a ver un halo HI negativo alrededor del núcleo. Recuerden que el glucógeno va a ser básicamente una forma de almacenar energía y van a ser polímeros de glucosa, ¿sí? Entonces, nada, eso lo van a ver más adelante en bioquímica. Ahora no hace falta que lo sepan, ¿sí? Pero es simplemente una forma en la cual la célula puede almacenar ese glucógeno, puede almacenar energía debido a la gran actividad que presenta, ¿sí? Piensen que la célula se tiene que contraer todo el tiempo. El corazón no para, ¿sí? Está latiendo todo el tiempo. Entonces, claramente acá la acidofilia va a ser muy importante y típicamente se lo define como el más acidófilo de los tres. Entonces va a tener muchas mitocondrias, entonces vamos a ver que las mitocondrias van a ser muy abundantes y va a colaborar con esa acidofilia. Entonces, típicamente vemos la presencia de, bueno, esto es un corte longitudinal, por ende también vamos a ver la presencia de las estriaciones transversales, que acá se pueden observar mucho mejor. Entonces, este es un tipo de tejido muscular estriado, ¿sí? Específicamente es un estriado cardíaco, ¿sí? Por la presencia de los miocardiocitos. Fíjense en que acá es muy diferente a la célula que vimos recién, en el estriado esquelético. Bueno, y en el corte transversal vamos a ver que no podemos marcar a las estriaciones transversales. Sí, vamos a ver la presencia de los núcleos centrales con el halo perinuclear de glucógeno, ¿sí? HI negativo, típico de estas células, ¿sí? Fíjense que siempre vemos el núcleo y alrededor una región blanca, ¿sí? Dentro de la fibra muscular. También se puede ver la presencia de capilares, piensen de que va a estar muy bien irrigado el corazón y en particular este tejido muscular cardíaco, así que es súper frecuente de ver también la presencia de capilares y vasos sanguíneos en él. Bueno, recuerden que este tejido muscular estriado cardíaco se lo va a encontrar solamente en el corazón, ¿sí? O sea que solamente en el preparado de corazón van a poder ver este tipo de tejido muscular y que va a tener obviamente una inervación de tipo involuntaria, ¿sí? Piensen que ustedes no están decidiendo, bueno, ahora sí contraete, ahora no, es totalmente automático, ¿sí? Y acá vamos a ver de qué presenta un sistema de conducción automática, que es el sistema cardionector, que va a participar del automatismo cardíaco. Este sistema cardionector, ¿sí? Lo que hace es permitir de que el corazón se contraiga
de manera automática y vamos a ver de que va a estar regulada, principalmente lo que es la frecuencia cardíaca, por el sistema nervioso autónomo, a partir de sus dos divisiones, el parasimpático y el simpático, que van a permitir de que o aumente esa frecuencia o de que disminuya. O sea, de que haya más contracciones o menos contracciones. Y eso va a depender de las distintas circunstancias. El simpático que media las respuestas de lucha o vida, ¿sí? Como por ejemplo que se nos esté yendo el colectivo y tengamos que llegar a FMED para rendir un examen, vamos a ver de que claramente ahí va a aumentar la frecuencia cardíaca debido a la activación del simpático. En cambio, si es un domingo y nos clavamos un buen plato de fideos o comimos un asado, ahí claramente la frecuencia cardíaca va a disminuir, ¿sí? Eso es típico del parasimpático, ¿sí? Esto es para diferenciarlo del sistema nervioso somático que va a ser voluntario y que movía o inervaba al tejido muscular estriado esquelético. Bueno, y por último tenemos al tejido muscular liso. Este vamos a verlo en las paredes de los vasos sanguíneos, en las paredes de las distintas vísceras, ¿sí? Del tubo digestivo, del aparato respiratorio, de las vías urinarias, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ver de que las fibras musculares, en este caso, van a tener una típica forma abusada con bordes romos, ¿sí? La fibra es más o menos así, ¿sí? Como una cosa así, con los bordes romos, ¿sí? Entonces vamos a ver que el núcleo de la célula suele ser alargado y se lo define como en forma de habano. Esto es típico de este núcleo. Tiene forma de núcleo de habano. Fíjense que es bastante alargado. Fíjense que en el corte longitudinal no vemos las estriaciones, sino que es totalmente liso y eso nos va a permitir diferenciar de que este efectivamente es un tipo de tejido muscular liso, ¿sí? Esto recuerden, lo vamos a ver en muchos preparados, así que va a ser importante que lo puedan reconocer, ¿sí? Entonces tenemos el núcleo que va a ser central, alargado, ¿sí? Con los bordes romos y que va a tener forma de habano y que vamos a ver de que su citoplasma va a ser acidófilo sin la presencia de las estriaciones transversales, ¿sí? Acá vemos lo mismo, simplemente que en un corte transversal, recuerden que en el corte transversal se cortaba así, entonces lo vamos a ver a los núcleos redonditos. Fíjense en que alrededor vemos las distintas fibras musculares que forman parte de este tejido. Acá la acidofilia no va a ser tan intensa, la verdad, entonces vamos a ver que es el menos acidófilo de los tres, ¿sí? Entre los tres tipos de tejidos, vamos a ver de qué es el menos acidófilo. Y bueno, acá les dejo una imagen de cómo sería la fibra, ¿sí? Fíjense en la presencia de esta forma usada que presenta con el núcleo central. Y acá vamos a ver de que no presenta sarcómeros, ¿sí? Justamente por eso no vemos las extracciones transversales. Ahora sí tiene miofilamentos de actina y miocina, simplemente que se disponen de distinta manera. Fíjense en que se disponen como haces paralelos, muy característicos. Se observan también regiones donde se producen unas condensaciones de del citoplasma, que se las conoce como cuerpos densos, y también se observa la presencia de estas invaginaciones de la membrana plasmática, o sea, del sarcolema, que se las conoce como caviolas, ¿sí? Son como cuevitas donde va a haber calcio y eso va a participar de lo que es la contracción del músculo liso, ¿sí? Acá obviamente va a estar inervado por todo lo que es el sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a ver de que el músculo liso va a tener una inervación de tipo involuntaria. O sea que va a estar mediado por el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. Y se va a contraer de esta manera. El estriado veíamos que con el sarcómero se acortaban las fibras, ¿sí? Se acortaban los miofilamentos, y acá vamos a ver de que la contracción va a ser diferente, ¿sí? Así que nada, después léanlo del libro y cualquier cosa me pregunto, ¿sí? Acá vamos a ver de que la contracción del músculo liso no es tan importante. Siempre se suele tomar mucho más lo que es sarcómero y la contracción del músculo estriado. Entonces, bueno, para resumir un poco lo que estuvimos viendo, acá podemos ver imágenes de los tres tipos de tejidos musculares y de cómo se pueden observar tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal. En lo que es el estriado esquelético, vemos que la acidofilia es importante, pero no es el más importante de todos. Donde más va a predominar la acidofilia va a ser en el estriado cardíaco.
Después le sigue el esquelético y por último el liso. En cuanto a los núcleos, vamos a ver de que acá era multinucleado. Acá en el cardíaco podía tener uno o dos núcleos, no mucho más que eso. Y acá vamos a ver que es uno por fibra, ¿sí? En cuanto a la posición de esos núcleos, veíamos que en el esquelético eran periféricos o subsarcolémicos y en lo que sería el estriado cardíaco y el liso van a ser centrales. Y en cuanto a la contracción, en el estriado esquelético va a ser voluntaria, recuerden que está inervado por el somático, ahí va a ser involuntaria en el estriado cardíaco y liso. En el liso solamente va a estar el sistema nervioso autónomo presente y en lo que sería el cardíaco va a estar el sistema cardionector y además el sistema nervioso autónomo. Bueno, acá también les dejo un cuadrito con un par de dibujos ahí de las fibras, como para que les sea más fácil a ustedes evidenciarlo y tratar de razonarlo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos a los cortes longitudinales y por el otro lado tenemos a los cortes transversales y un par de las características de estas fibras musculares como para que las puedan razonar. Lo importante que tienen que saber es qué tipo de contracción es, cómo está inervado este tejido muscular, ¿en dónde los vamos a encontrar? ¿Sí? Típicamente el estriado esquelético lo vamos a ver en lengua y en la parte superior del esófago, en los preparados, el estriado cardíaco en el preparado de corazón y el músculo liso lo vamos a ver en prácticamente todos los otros órganos, ¿sí? Sobre todo, ya sea por los vasos sanguíneos como por las vísceras del tubo digestivo, del aparato respiratorio, de las vías urinarias, mismo también del aparato sexual femenino y masculino, que también van a estar presentes, ¿sí? Y las características de las fibras, ¿sí? Acá tenemos núcleos subsarcolémicos, periféricos, multinucleadas, ¿sí? Con las extracciones transversales, y la diferencia entre los núcleos que acá se ven alargados y acá se ven circulares. Lo mismo acá, la típica prolongaciones en pantalón que presenta las fibras del músculo estriado cardíaco y de los miocardiocitos con la presencia de los discos intercalares. Y obviamente el halo perinuclear de estas fibras, ¿sí? El núcleo único y central y el halo perinuclear de glucógeno HI negativo que veíamos en la célula. Y acá en el músculo liso, las células con la típica forma usada y los bordes romos, el núcleo central con forma de habano, ¿sí? Bueno, eso es lo más importante de esto. Después, algunos conceptos. Nada, el Brusco menciona las fibras rojas y las fibras blancas, que tiene que ver básicamente con la cantidad de mioglobina que presentan. Las que tienen mucha mioglobina se dice que son fibras rojas, y las que tienen pocas se dice que son fibras blancas. Dato choice, el filamento intermedio del tejido muscular es la desmina. Nada, se los tiro ahí como un datito random. Después, una de las cosas que a veces se menciona en el libro y no se entienden, que es la placa motora, la placa neuromuscular o mioneuronal, que es básicamente esto que vemos acá. Es el lugar donde se pone en contacto el axón con la fibra muscular, ¿sí? Vamos a ver que el axón de la neurona va a liberar algunas vesículas que van a contener neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina, y que van a ser importantes para entrar en contacto con esa fibra muscular y le van a decir, che, loco, tenés que contraerte. Y la neurona lo que hace de esa manera es generar la contracción muscular. Es como que le da la orden la neurona a la fibra muscular. Entonces, ese sitio donde se produce esa comunicación entre las dos células se la conoce como placa motora o placa neuromuscular. Y otro datito choice más es que los discos intercalares yo había mencionado de que eran uniones que se iban a dar entre los miocardiocitos, ¿sí? En el músculo estriado cardíaco. Entonces vamos a ver de que esas uniones van a ser fascia y mácula adherens en lo que sería su porción transversal y en la porción longitudinal vamos a tener uniones nexus o comunicantes. Cuando digo mácula adherens es lo mismo que decir desmosomas, ¿sí? Entonces vamos a tener fascia y mácula adherens y uniones nexos o comunicantes o uniones gap. Lo pueden leer con todos esos nombres. Así que nada, yo esto se los tiro como dato choice por si llega a aparecer en el examen, en algún choice, y les preguntan, bueno, los discos intercalares tienen tal tipo de unión. Y les llegan a preguntar eso. Bueno, nada,
Es algo un poquito más específico, pero puede llegar a aparecer y por ende, nada, se los menciono por eso básicamente. Y bueno, chicos, con esto terminamos la clase. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y cualquier duda, no duden en preguntarme. ¿Ok? Nos vemos la próxima. Chau, chau. Abrazo grande.